Bienvenidos a la videoclase de transporte de nutrientes y fotoasimilados. Hoy vamos a ver cómo las plantas absorben los nutrientes y cómo distribuyen sus fotoasimilados por toda la planta. Bienvenidos. El transporte de nutrientes en la planta se da de dos formas. Una es por medio del transporte pasivo o difusión y la otra es el transporte activo. Aquí podemos ver que en el transporte pasivo se da por medio de unos canales, que esos canales son selectivos y permiten la entrada de los iones a través de la membrana celular hasta el interior de la célula. Esta difusión simple o transporte pasivo se da sin el gasto de energía, pero en el transporte activo se da por medio de unas proteínas de transporte que se llaman carrier, y estas proteínas permiten la entrada de ciertos iones dependiendo del gradiente electroquímico que tenga fuera de la célula, ¿sí? Este tipo de transporte se da por medio de energía metabólica y se gasta este tipo de energía. Muy bien, entonces como vimos, la forma como las plantas absorben los nutrientes, sobre todo en las células, se da por medio de estos dos tipos de transporte, ¿cierto? Pero también hay unos microorganismos que están asociados con plantas que permiten la absorción de ciertos elementos o ciertos nutrientes de una manera mucho más fácil, como son las micorrizas, que son importantísimas en los sistemas agropecuarios. Las micorrizas son una asociación simbiótica entre hongos y plantas. Más o menos el 90% de las plantas terrestres pueden estar asociadas con micorrizas. Las micorrizas tienen la capacidad de ayudar a la planta a absorber fosfatos, agua y otro tipo de nutrientes, ¿cierto? Si podemos observar acá, tenemos una planta que no está asociada con micorrizas y aquí tenemos una planta que está asociada con micorrizas. Si observamos bien, vemos que las plantas que están asociadas con micorrizas tienen mayor área superficial de las raíces, lo que permite a las plantas poder absorber mayor cantidad de agua, mayor cantidad de nutrientes y fosfatos, que son lo que le permite las micorrizas a las plantas pues, para su transporte. Otro factor importante en tener en cuenta es el pH del suelo, que este influye en la disponibilidad y absorción de los nutrientes. Un suelo ácido es un suelo que tiene un pH menor a 7, es decir, cuando hablamos de un suelo neutro es un pH de 7, un suelo ácido menor a 7 y un suelo alcalino mayor a 7. La medida de un suelo ácido se da por la concentración de iones de hidrógeno en una solución, es decir, en un suelo con pH ácido tiene mayor concentración de H+. Esta mayor concentración de H+, van a competir con algunos elementos que tienen carga positiva, como en el caso del calcio, el potasio y el magnesio. Entonces, al competir los hidrógenos con estos elementos, los van a desplazar y de esta manera no quedan disponibles para las plantas y no los pueden absorber. Sin embargo, si nosotros tenemos un suelo con alta cantidad de materia orgánica, que es importantísimo, teniendo en cuenta que los suelos colombianos tienen el 85% de suelos ácidos, la materia orgánica juega un papel muy importante porque es como una especie de buffer. ¿Qué significa? Que alrededor de las partículas que están unidas de arcilla con la materia orgánica tienen cargas negativas. Esas cargas negativas se unen con los H+, y con algunos elementos también positivos. Pero si esos H+ se unen con esta partícula de materia orgánica, eso quiere decir que va a disminuir de alguna manera la acidez en el suelo, ¿sí? Y los elementos positivos como el magnesio, el potasio y el calcio van a estar disponibles para las plantas y para que éstas los puedan absorber. Otro factor importante es que en suelos, por ejemplo, con alto contenido de materia orgánica, cuando llueve, si estamos hablando de suelos tropicales como en nuestro caso, cuando llueve se forman escorrentías y muchas veces estas escorrentías lavan todos los nutrientes del suelo, que es lo que nosotros llamamos lixiviados, ¿cierto? Si tenemos alta cantidad de materia orgánica en el suelo, esta materia orgánica va a permitir que estos elementos
se unan a las partículas de materia orgánica y cuando hayan estos escorrentías por la lluvia, pues no se van a poder lavar estos elementos y ahí van a quedar ahí sujetos a la materia orgánica que luego van a ser disponibles para las plantas y que éstas lo puedan absorber. Bueno, ahora vamos a ver cómo se da el transporte y la partición de los fotoasimilados. Los fotoasimilados son los productos de la fotosíntesis. Como bien sabemos, en la hoja están entonces toda la maquinaria y las enzimas necesarias para hacer el proceso de la fotosíntesis. Esos fotoasimilados que se forman pueden ser carbohidratos, sacarosa o glucosa, que pueden ser almacenados, se pueden utilizar para obtención de energía o pueden ser utilizados para la biosíntesis celular, ¿sí? Estos fotoasimilados son transportados por toda la planta a través de un órgano especializado que es el floema, donde se lleva o se distribuye estos fotoasimilados desde la fuente, que son los órganos como por ejemplo las hojas, hasta los sumideros, que son los diferentes órganos, digámoslo, la raíz, el tallo, las flores, las semillas, etc. Bueno, entonces la estructura que transporta el floema, si hablamos de plantas angiospermas, está formada por el complejo tubo criboso, células acompañantes. Si observamos aquí esta gráfica, entonces vemos que están las células acompañantes, está la placa cribosa y está el tubo criboso, ¿cierto? Las células acompañantes están relacionadas con los órganos fuentes, como en este caso las hojas, y el floema lo transportan de células a célula por medio de plasmodermos, que son unos canales que conectan las células. Entonces, de esa forma se transporta, luego pasa a la placa cribosa para luego llegar al tubo criboso y distribuirse por toda la planta. La composición del floema, no como siempre se ha pensado, que solamente está compuesto de sacarosa, glucosa y carbohidratos. Muchos investigadores que han analizado la química del floema se han dado cuenta que está llena de otros compuestos y que eso depende del tipo de especie y también de la planta. Entonces, aquí tenemos en esta tabla simplemente un ejemplo de cuáles serían algunas sustancias que tienen el floema, como por ejemplo fosfatos, sulfatos, potasio, sodio, que son otros elementos que también van acompañados de los fotoasimilados, como la sacarosa y la glucosa. Entonces, en resumen, tenemos que la carga y descarga del floema se da de la siguiente forma. La carga del floema se da en las hojas, que es el órgano fuente, donde se hace el proceso de fotosíntesis y donde se produce los glucósidos, sea sacarosa, glucosa o carbohidratos. Y esos fotoasimilados pasan a través de las células del mesófilo a las células acompañantes, como les mencioné anteriormente. Esas células acompañantes están formando el complejo tubo criboso, células acompañantes. Recuerden que en las células acompañantes se pasa la sustancia del floema de célula a célula a través de los plasmodermos. Luego llega entonces al tubo criboso y coge dos rutas. Una que es la ruta apoplástica y una que es la ruta simplástica, que no lo voy a mencionar aquí porque ya lo vimos en la unidad anterior. Luego se hace la descarga, después de que toman estas dos rutas, se hace la descarga del floema en los sumideros. Como les mencioné, puede ser la raíz, el tallo, las flores o semillas, dependiendo de cuál sea la necesidad que tiene la planta para distribuir estos fotoasimilados. Muy bien, entonces el transporte de los fotoasimilados que se distribuye por toda la planta se debe a la diferencia de concentraciones. Sin embargo, como observamos aquí, en las células de la hoja, que sería el órgano fuente donde se producen los fotoasimilados, que luego pasa a las células acompañantes y luego pasa al tubo criboso para empezarse a distribuir por toda el floema. Aquí hay una acumulación de solutos.
lo que hace que disminuya la presión del agua. Por tanto, desde la raíz empieza a entrar el agua, ¿cierto?, por difusión hacia los tubos cribosos, y de esta manera aumenta la presión e impulsa estos solutos y los distribuye por diferentes órganos. La partición de los fotoasimilados en la planta, entonces, se debe a las diferencias que hay entre los sumideros. Y esta distribución de estos fotoasimilados a diferentes sumideros es lo que se llama partición. En las ciencias agropecuarias es muy importante esta distribución hacia los sumideros porque se necesitan que se acumulen estos fotoasimilados en algunas partes deseadas. Por ejemplo, puede ser los frutos o las semillas, dependiendo del tipo de producción que nosotros deseamos, ¿sí? En la planta, esta distribución de los fotoasimilados de la fuente a los sumideros o de diferentes sumideros se llama translocación. Y es muy importante también, ya sea desde los sistemas productivos y desde los sistemas, pues, biológicos o fisiológicos de la planta. La translocación se debe básicamente que cuando la planta, por ejemplo, se va a reproducir, necesita producir flores. Entonces, muchos de estos fotoasimilados se translocan desde otros sumideros, puede ser las hojas, el tallo, hacia los órganos reproductores de la planta, porque necesita producir flores para la reproducción o necesita producir semillas, ¿sí? Lo mismo pasa cuando usted coge una estaca y va y la siembra en un pedazo de tierra o en una maceta. Esta estaca no tiene raíces, entonces, ¿qué hace la planta? Deja de llevar los fotoasimilados a otras partes o a otros sumideros de la planta, sea una hoja del tallo, y lo lleva directamente hacia la zona apical para formar raíces y para que la planta se pueda establecer. Entonces, eso es lo que se llama translocación de fotoasimilados, que pueden pasar de un sumidero a otro y que eso depende, pues, como de las necesidades que tiene la planta. La distribución de los fotoasimilados en la planta también se puede dar por competencia entre sumideros, aunque eso no se tiene mucha información de este caso. Sin embargo, se cree que las hormonas juegan un papel muy importante en el control y regulación de esta competencia entre sumideros. La partición de los fotoasimilados en la planta también depende de la nutrición de esta. Entonces, por medio del xilema, estos elementos son distribuidos por toda la planta, que luego van a llegar a los órganos fuente, donde se forman los fotoasimilados, que van a ser parte del metabolismo para la biosíntesis de moléculas mucho más complejas. Entonces, una planta con una nutrición balanceada, pues, va a tener la capacidad de formar más fotoasimilados y de esa manera distribuirlos por diferentes partes de sumideros. Y la translocación, como les mencioné anteriormente, pues es muy importante porque eso depende del estado de desarrollo de la planta y de las necesidades que tenga. Como les mencioné, ya sea de reproducirse o de formar nuevos tejidos para su crecimiento, como es el tallo o formar nuevas ramas. Existen algunos factores que pueden afectar el transporte de los fotoasimilados. ¿Cuáles son? Las temperaturas elevadas. Una planta tiene un buen funcionamiento y un buen metabolismo a una temperatura más o menos entre los 25 y los 30 grados. Pero cuando las temperaturas son muy altas, que pasan los 40 o 60 grados, las enzimas se desnaturalizan. Y estas enzimas son muy importantes porque son parte del metabolismo, como en este caso, de formar fotoasimilados. Entonces, si se desnaturalizan las enzimas, no se van a poder formar los fotoasimilados. Lo mismo pasa con temperaturas bajas a 10 grados. Estas enzimas empiezan a bajar su actividad y por lo tanto el metabolismo también baja, lo que de alguna manera obstaculiza la formación de fotoasimilados. Y por último tenemos el estrés hídrico, que es muy importante, ya que las plantas, cuando tienen temperaturas muy elevadas y tienen poca disponibilidad de agua, ellas, como mecanismo de defensa, cierran los estomas
y de esta manera dificultan la entrada de CO2, que es importantísimo para el proceso de formación de fotoasimilados. Entonces, esos factores de alguna manera están influyendo en la formación de los fotoasimilados. Para terminar, entonces, les dejo las referencias para que ustedes puedan explorar más sobre el tema y completar lo que les quede faltando. De todas formas, muchas gracias y espero que les haya quedado claro este tema.